Vamos a comenzar entonces sin más dilación con la presentación sobre el Golfo Pérsico, un lugar que como todos los golfos, ¿no? Prácticamente tiene dos orillas. Hoy trataremos sobre todo la orilla árabe, que es la orilla occidental, y tiene también la orilla persa, que es la orilla oriental, la orilla iraní, que tan de moda está. La trataremos también un poco por encima, no es objeto de esta presentación, pero bueno, hablaremos un poco de ella por la actualidad, ¿no? En fin, que todos conocemos ahora. Vamos a centrarnos hoy sobre todo en los países pequeños del Golfo. El Golfo tiene una serie de países, algunos son más grandes como Arabia Saudí, tenemos el Yemen, que no está tanto en el Golfo, pero bueno, entra dentro de ese ámbito, ¿no? Tenemos Omán, pero hoy no hablaremos de esos países grandes, sino que trataremos las pequeñas monarquías de la orilla árabe del Golfo Pérsico. Es decir, hablaremos sobre Qatar, sobre los Emiratos Árabes, hablaremos sobre Kuwait, y hablaremos sobre Bahrein. Sobre esos países tan pequeños, tan ricos también y tan interesantes desde el punto de vista sociológico, ya que hace 50 años eran un erial desierto lleno de pescadores pobres. Tienen ustedes aquí la lista, ¿no?, de ciudades y de países que veremos. Son países realmente que se resumen en sus ciudades, es decir, cuando uno habla, por ejemplo, de Kuwait, es prácticamente absurdo hablar más allá de la ciudad de Kuwait. Puede hablar de los alrededores, ¿no?, de otras ciudades, pero en sí el país es la ciudad capital. Pasa mucho en estos países del Golfo. Entonces, bueno, el ejemplo de Kuwait, por ejemplo, se tratará simplemente la capital al ser también un país tan pequeño. Sin embargo, dada la importancia de los Emiratos Árabes, por ejemplo, y de Bahrein en este caso, la importancia histórica desde hace más de 2000 años, cosa rara en el Golfo, pues hablaremos sobre otras ciudades también, como Al-Muharrak o la ciudad de Arad, que está también en Bahrein, en fin, una serie de ciudades también icónicas. Comenzaremos por la geografía, porque al fin y al cabo yo creo que la historia o la actualidad sin geografía está huérfana, y veremos dónde hemos viajado. Nos hemos trasladado a una zona bastante lejana de aquí, estamos entre ese país que vemos allí más hacia el este, ¿no?, hacia Irán, un país grande, un país con mucha historia, estamos al lado también de la península arábiga, estamos en la zona de Oriente Próximo. Si ven ustedes el mapa mundi de abajo a la izquierda, pues verán que estamos mucho más allá del Mediterráneo. En fin, estamos también cerca de Pakistán y la India, ¿no? Es un cruce de caminos, podríamos decir, ahora y durante toda la historia lo ha sido. Esos son los países que trataremos. Ven ustedes esos países pequeñitos, ¿no? Bahrein incluso, es que la flecha incluso lo tapa. Bueno, hablaremos sobre, como hemos dicho, sobre Bahrein, sobre Qatar, sobre eso que ven ustedes allí que pone EAU, que son los Emiratos Árabes Unidos, y sobre Kuwait. Empezaremos por los Emiratos Árabes Unidos, porque, bueno, creo yo que es el mejor conocido, ¿no?, por parte de Occidente, dada la fastuosidad y el lujo que se mueve en aquel país, dadas las grandes urbes que existen también en los Emiratos Árabes. Tenemos Abu Dhabi, tenemos Dubái, tenemos otras menos conocidas, y empezaremos viendo una vista aérea de la noche sobre el mar de los Emiratos Árabes. Cuando uno vuela, yo volaba desde Amán, desde Jordania, ¿no?, entonces tuve que hacer una especie de vuelta y volver a entrar por el Golfo Pérsico para ir primero hacia el sur y luego, bueno, remontar un poco el vuelo. Pues lo que ves es una especie de estrellas en el mar. Esas estrellas son barcos de toda naturaleza. Hay barcos pesqueros, hay barcos petroleros también, hay barcos mercantes, pero es lo único que ve realmente, porque está en un golfo en el que las aguas, cuando uno vuela, obviamente son negras, igual que el cielo. Uno no ve la diferencia entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, y lo único que puede diferenciar son esas estrellas que están en el cielo y esas estrellas que también están en el mar, que no son astros, sino, como hemos dicho, son barcos. Cuando uno se va aproximando un poco más a tierra, pues ya empieza a ver esas estrellas, pero en tierra, valga la redundancia, esas grandes urbes que hemos dicho, ¿no?, Abu Dhabi, Dubái. Yo volé en concreto hacia Abu Dhabi, y veremos un poco también de la historia de este país, o sea, cómo un país que hemos dicho que es una patria de pescadores, de perlas, y un lugar absolutamente comido por los mosquitos, ¿no?, por esa especie de brazo de mar que entra alrededor de Dubái, es decir, un lugar muy pobre, muy hostil, 55 grados en verano. O sea, ¿cómo llega a ser el imperio en el que se ha convertido hoy en día? Bueno, su independencia la alcanzan en 1971, cuando el Imperio Británico se retira de la zona del Golfo, al igual que todos los países circundantes. El único que es un poco más precoz es Kuwait, que la alcanza en 1961, pero vemos que es un país pues muy reciente, es un país muy nuevo, ¿no? O sea, cuenta con apenas 50 años. Cuando se independizan, efectivamente, no hay prácticamente nada allí. Se empieza a descubrir petróleo, y eso es precisamente lo que los impulsa a lo que hoy en día son. Si le quitáramos el petróleo realmente a los Emiratos Árabes, bueno, pues contarían con el turismo, pero se hundirían en cuestión de muy poco tiempo, porque podemos decir que la base de su economía efectivamente es el petróleo, y en menor medida también, o en cada vez mayor medida, como quieran ustedes, pues también en ese turismo de masas, ¿no?, que van en concreto hacia Abu Dhabi y hacia Dubái. Pero bueno, como pueden ver ustedes, los Emiratos Árabes
está compuesto de más de un emirato, obviamente, son 7. Al principio eran 6, uno más se unió posteriormente, y tenemos todo este mapa un poco confuso, ¿no? En el que incluso vemos en aquel cabo a Omán, que es un país, quiero decir. Vamos a ver. Omán, eso que ven ustedes allí, es un trozo de este país que por circunstancias de la geografía y de la geopolítica pues está apartado, está en otra parte del resto del país. Y todo lo que vemos a la otra parte son el resto de emiratos que componen este país, ¿no? Pues tenemos Ajman, tenemos Ras Al Khaimah, tenemos Dubái, tenemos Abu Dhabi. Abu Dhabi y Dubái, pues efectivamente son 2, sin más, son los más famosos, son los más ricos, son quizá los más extensos en el caso de Abu Dhabi, pero no son los únicos. Los Emiratos Árabes se basan sobre todo en una persona, y esta persona es el jeque Zayed, el Sheikh Zayed. Es el fundador y el padre fundador de la patria para ellos, ¿no? Vemos sus retratos en todos los lugares del país. Es una persona muy querida y fue precisamente el impulsor de ese país nuevo que acababa de fundarse, y el visionario que pensó que quizá ese rincón infestado de mosquitos, de enfermedades, pobre absolutamente, basado en la pesca y en la recolección de perlas, quizá podría convertirse, y soñó que podría hacerlo, y de hecho lo hizo, en un imperio un imperio realmente compuesto por megaurbes, ¿no? En referencia en todo el mundo. Fue el hombre que lo soñó. Estamos hablando de un hombre contemporáneo, murió en 2004, fue el que soñó ese mundo nuevo para los Emiratos Árabes. Se dice que él personalmente y a través de él, su gobierno plantó millones de árboles en todo el país para frenar el desierto, para frenar la desertificación. Además fomentó también una religiosidad bastante moderada dentro del país para que no pudiera entrar en conflicto con las versiones más, podemos decir, radicales del Islam. Realmente es visto como el padre de la patria, como hemos dicho. Y fue el impulsor, como hemos dicho, de que esto, que es Dubái en el año 2000, o sea, hace 26 años, que era, como hemos dicho, un absoluto erial con un edificio, ¿se ve? Solamente se convirtiera en lo que vemos hoy, lo que podemos visitar cuando viajamos al Golfo, que es realmente impresionante. Hace poco tuve una entrevista en televisión y dije que quizá para una persona que ame la historia, pues los Emiratos Árabes no es el mejor lugar, ¿no? Porque no va a haber ruinas, no va a haber nada relacionado con la historia, es todo moderno, tiene todo menos de 25 años. Y yo lo interpreté de la siguiente manera. Cuando un viajero, por ejemplo, en el siglo I después o antes de Cristo, iba a Roma o a cualquier mega urbe, ¿no? O a Cartago, no veía historia realmente. Lo que veía era un presente fastuoso, lleno de grandes obras públicas, con grandes teatros, con grandes puertos, y precisamente es lo que nos queda hoy en día, el resto de esas mega obras, ¿no? Que contemplaban con admiración los coetáneos. Bueno, pues realmente Dubái y Abu Dhabi serán, pienso yo, ¿no? Aventuro, en el futuro, dentro de 500, 1000, 2000 años, las ruinas que visitarán nuestros descendientes. Es decir, estamos viendo el presente de un futuro que será, de un pasado glorioso que visitarán en forma quizá de ruinas, pues del Burj Khalifa, por ejemplo, de las grandes construcciones, nuestros descendientes dentro de miles de años. Es otra perspectiva, tendrá que verlo, ¿no? Porque si no, realmente uno, si no lo ve desde esta perspectiva, desde un punto de vista cultural, tiene muy poco interesante. Abu Dhabi es otro de los grandes emiratos que encontramos en los Emiratos Árabes, es el más grande de todos ellos, es una ciudad absolutamente increíble en la construcción, en los precios también, la vida es muy cara, tiene también sus suburbios, porque algo que no hacen normalmente los emiratíes es trabajar, porque cuentan con mano de obra extranjera, indios, gente de Bangladesh, gente de Pakistán, la grandísima mayoría, y ellos solamente ocupan puestos de gran responsabilidad, ¿no? Pues en la policía, en el ejército. Y bueno, pues precisamente hay suburbios en los que viven esas personas que no pueden o no cuentan con el dinero suficiente para vivir en el centro de Dubái, y tienen sus propios centros comerciales, tienen sus zonas de ocio, y uno, como yo, por ejemplo, un occidental, puede sentirse en un nivel económico más o menos parecido al de España. Es decir, no se siente en un país tremendamente rico, sino que pues hay casas normales y hay gente haciendo una vida más o menos normal. Y uno puede tomarse un plato pues por 7, 8, 10 euros. Hay zonas también, sí, en los Emiratos, obviamente. Personalmente fue la primera vez que vi el Océano Índico, ¿no? Al fin y al cabo es el Golfo, pero es una parte del Océano Índico, del Mar de Arabia, pero en la parte grande del Océano Índico. Fue un momento también muy, muy evocador, ¿no? En esas costas limpias, completamente vacías, que están por la noche en Abu Dhabi y en Dubái, en los Emiratos Árabes en general, y con ese brillo tan especial de la luna prácticamente llena. Como decíamos, es un lugar absolutamente lleno de lujo en todos los sentidos. Pues simplemente pasear es un deleite para la vista, en el sentido que decíamos,
esa contemplación del lujo y esa evolución desde un mundo de pescadores pobres a un absoluto imperio global como son los Emiratos Árabes, un punto de referencia y un núcleo al que la gente va a, bueno, pues a trabajar y a hacer un turismo y a hacer otra serie de cosas, pues es verdaderamente fascinante, ¿no? Contemplar esa transición. Como punto curioso también diré que es Abu Dhabi en concreto uno de los lugares en los que he visitado un zoológico mejor conservado y más educativo de todo el mundo. Suelo visitar los zoológicos cuando visito otros países, ¿no? Y otras ciudades, me parece interesante y me parece esclarecedor cómo una sociedad trata a sus animales y eso se ve muy bien en los zoológicos. Efectivamente, en Abu Dhabi se ve que el fin de ese zoológico no es simplemente el entretenimiento de las masas, de la gente, sino que tiene un fin, tiene un objetivo claramente educativo, lo cual debería estar en todos los zoológicos. Parece una anécdota, pero como decía, dice mucho de la cultura o de la realidad de un país. Realmente cuando entramos en el centro de Abu Dhabi vemos lo que decíamos, solamente el lujo y solamente la ostentación y realmente me gustaría remarcar que es algo curioso que cuando uno visita los países árabes en general son países hechos a la medida del hombre, hechos a la medida del ser humano, quiero decir, calles a la medida del ser humano, casas a la medida del ser humano, pero cuando uno va a los Emiratos Árabes se da cuenta de que todo está sobredimensionado. Es decir, eso no se ha construido pensando en la escala humana, sino en la escala de las grandes construcciones y de las avenidas con 8 carriles en cada sentido. Además, es muy curioso ver también que en todos los países árabes la vida nocturna, la vida de la gente es muy animada, ¿no? Hay gente por la calle prácticamente a todas horas. Sin embargo, en el Golfo en general la vida es muy escasa. O sea, uno llega al Golfo y no ve nadie por la calle a partir de las 10 de la noche. Por supuesto, no ve ningún emiratí porque ellos se reúnen en grupos elitistas, en zonas elitistas, para hablar sobre sus cosas y para tratar solamente con ellos. No se van a mezclar, por ejemplo, con los indios, trabajadores, bajo ningún concepto en general, ¿no? Y bueno, llama la atención eso, que uno llega a las 9 o a las 10 de la noche y para ser un país árabe realmente no hay absolutamente nadie por las calles. Es el lugar en el que podemos visitar otra de las mayores joyas del país, de los Emiratos Árabes, es la mezquita del Jeque Zayed. Recuerden ustedes aquel Jeque Zayed que hemos visto, el padre fundador prácticamente, ¿no?, del país. Es una mezquita construida en su honor, es una mezquita muy reciente realmente, una mezquita que no cuenta con más de 30 años. Y bueno, es un ejercicio de ostentación absolutamente increíble. Todo está construido de mármol blanco, las proporciones son absolutamente apabullantes. Uno cuando entra todo está absolutamente recubierto de oro, de planchas de plata, está recubierto o cubierto el suelo, mejor dicho, de las mejores y más grandes alfombras persas que existen en el mundo. De hecho, se dice que la sala de oración principal tiene la alfombra persa más grande del mundo, hecha a mano por más de 1.200 mujeres artesanas de Irán. Verán ustedes fotos a continuación. Y que cuando uno se va acercando, pues ve las influencias prácticamente de muchos lugares del mundo. Uno puede pensar que esto es la India, por la influencia del Taj Mahal. Uno puede pensar que esto es precisamente el Golfo. Uno puede pensar que incluso nos encontramos más hacia el oeste. La mezcla de influencias artísticas y de influencias de todo tipo, culturales incluso, en este punto, en los Emiratos Árabes, es absolutamente asombrosa. Incluso nos podría recordar, si vemos ese estanque, ¿no?, esos arcos reflejados en ese agua, a la Alhambra, siendo muy imaginativos. Es un mundo de cúpulas, un mundo de mármoles, un mundo de, como decía, de planchas de oro, de puertas monumentales de madera de cedro importados directamente del Líbano, que uno realmente pues lo dejan sin palabras. Cuando uno entra en esa mezquita, entra al patio principal, si ustedes ven, no sé si apreciarán en pantalla, pero por ahí se puede ver el tamaño de una persona. Al final del patio es algo absolutamente descomunal, pero lo que les traigo en esta imagen, sobre todo más llamativo, son esas flores en el suelo. Normalmente los patios de las mezquitas tienen un suelo blanco, sin más, depende de la mezquita, de donde estemos, ¿no? Pero en general es un suelo bastante, que no acumula el calor porque uno tiene que entrar descalzo, dependiendo del país, entonces no puede quemarse los pies mientras va caminando, por eso suele ser blanco, para que no absorba el calor, pero bueno, más allá de eso no suele tener mayor ornamentación. Sin embargo, en esta mezquita, que se construyó precisamente como eso, como una muestra para decir, nosotros hemos llegado más lejos que los países árabes como Irak, que tienen más de 3.000, 4.000 años de historia, y nosotros con 40 hemos conseguido llegar a este nivel de lujo, como digo, tenía ese objetivo, pues realmente hasta el suelo de esa mezquita tiene formas maravillosas. Estas flores no están pintadas, estas flores no están talladas y policromadas, sino que están hechas de piedras semipreciosas. Fíjense ustedes en el tamaño de las flores en comparación con la persona. Y no solamente eso, sino que cuando uno cruza ese patio inmenso y entra en aquella columnata absolutamente maravillosa, lo que se encuentra es lo siguiente. Un bosque de columnas absolutamente maravilloso, como yo nunca he visto en mi vida, en el que los capiteles son partes superiores de palmeras.
Es decir, yo jamás había visto eso. Tenemos nuestros órdenes occidentales, ¿no? Algunos un poquito más raros, más esquemáticos, más, no sé, más elaborados, pero esto de ver palmeras, realmente, palmeras de oro, no es oro macizo, ¿no? Porque si no el gasto sería tremendo, pero son planchas de oro puro recubriendo esos capiteles de maderas nobles y que son absolutamente, bueno, uno tiene la impresión de ser algo infinito, ¿no? De estar en un lugar irreal. Como decía, pues cuando uno se acerca y ve esos detalles de esos capiteles, queda absolutamente sobrecogido. Yo, como les digo, nunca en ningún sitio había visto una cosa igual. Esos capiteles enormes, porque aquí no se puede apreciar el tamaño, pero son absolutamente enormes. Hay muchísimos, o sea, tenemos toda la columnata alrededor de ese patio monumental absolutamente llena de estos capiteles y realmente son una muestra de ese lujo. O sea, esto no persigue nada más, es simplemente decir nosotros somos más poderosos, tenemos más dinero y podemos hacer mezquitas más bonitas que vosotros, que tenéis miles de años de historia más que nosotros. Cuando uno entra en el templo en sí, porque cuando uno cruza el patio de una mezquita, no está en la mezquita, podemos decir, per se, sino que cuando lo atraviesa, cruza la columnata, el pórtico, después entra en el templo, ¿no? En el interior del templo, esa muestra de lujo sigue, y sigue de una manera exponencial. Cuando entramos a las puertas que dan a ese templo, precisamente a la sala de oración de la mezquita, vemos que esas flores ya no son incrustaciones dentro de la pared, sino que están en relieve y están hechas de piedras, en un grado de las piedras preciosas, pues aún más valiosas, ¿no? Unas piedras aún más caras y de unas proporciones, como vemos, gigantes. Si vemos el tamaño de las personas y el tamaño de las flores, realmente vemos claramente el nivel de perfección y el nivel de lujo que alcanza esta mezquita. Les he traído varios detalles también, ¿no? Para que vean esas flores, precisamente las más simples, las incrustadas en el mármol de Carrara, que todo es mármol blanco puro, de importación desde Carrara, pues esas incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, de esmeraldas, de zafiros, de lapislázuli, algo absolutamente increíble y algo absolutamente al alcance de todos. Y a nadie se le ocurre, obviamente, llevar a cabo ningún acto de vandalismo, ¿no? En un lugar que es público y que es gratuito. Uno no tiene nada más que hacer que sacarse un simple billete por protocolo, por tener un control de quién está entrando allí y entrar a esa maravilla que, como digo, es una de las maravillas, para mí, es una de las maravillas del mundo. Al igual que cuando los egipcios veían hace 3000 años la gran pirámide de Keops, pues era algo simplemente bonito, pero no era algo histórico. Cuando nosotros vemos esto, realmente estamos ante una de las maravillas que yo creo que en el futuro se considerarán del mundo. Algunos detalles simplemente de esas flores, ¿no? Esos lapislázulis, podemos decir, dentro del mármol de Carrara, en el que uno no ve ni una sola veta, no ve ni una sola impureza, absolutamente blanco. Y bueno, encontramos todos los tamaños y todos los tipos. Tenemos esta flor, por ejemplo, que yo recuerdo que no era mayor del tamaño de una uña. Es decir, tenemos un absoluto bosque, ¿no? Un jardín de piedras preciosas. Miren ustedes qué maravilla, sobre todo esta flor roja, todo por supuesto hecho a mano y todo tallado a mano en ese mármol de Carrara, como decíamos. Cuando uno avanza, como hemos dicho, las flores van creciendo y se van volviendo en relieve y encontramos esta, que como os he dicho, pues pueden ser perfectamente del tamaño de una cabeza humana. Estas flores también hechas de lapislázuli importado, ¿no? De los países del entorno de Afganistán y que salen alrededor de esa puerta monumental de la entrada al atrio de la mezquita, ¿no? O a la sala de oración, y que realmente a uno le da la impresión de estar cruzando un vergel, estar cruzando un jardín maravilloso. Tenemos frutos también, ¿no? Tenemos el fruto del rosal, puede parecer una granada también, tenemos esas campanillas maravillosas. Y cuando entramos en sí, ya dentro de la sala de oración de la mezquita, encontramos la mencionada alfombra, hecha por más de 1200 artesanas persas, hecha a mano, como vemos, una alfombra mullida, una alfombra cómoda, que constantemente se está limpiando, constantemente se está manteniendo, y que, como vemos, el diseño floral continúa. A uno en ningún momento le deja de dar la impresión de que está, como decíamos, en el interior de un jardín. Y si vemos, por ejemplo, lo que es la sala de oración en sí, con su lámpara y con sus arcadas y demás, vemos que incluso el diseño floral sigue en las paredes, en aquellas paredes de mármol blanco de Carrara, con aquellas incrustaciones y con incluso aquellas luces que salen desde más atrás del mármol, o sea, como si fuera una luz que desde las entrañas mismas de ese jardín en el que nos encontramos nos ilumina. Cuando se abandona esa mezquita absolutamente maravillosa, uno tiene la impresión, o yo por lo menos tuve la impresión efectivamente, de que acababa de ver una de las cosas más hermosas que había tenido la suerte de contemplar en mi vida. Quizá
unido, o mejor dicho, acompañado por la mezquita de Karbala, en Irak, aquella mezquita absolutamente llena de cristales, ¿no? Del Ayne-Kori persa, es decir, que uno le da la impresión de que está dentro de una geoda o de una piedra preciosa al interior de un diamante. Pues quizá esta mezquita del jeque Zayed suní, ¿no? Mucho más, podemos decir, sobria dentro del lujo, y la otra que vemos, chií, en el sur de Irak, pues quizás sean los puntos más maravillosos objetivamente que yo he visto en mi vida. También un dato curioso de los Emiratos Árabes en general es que está prohibido bajo multa de más de 2.000 euros, que para un emiratí no es mucho, pero bueno, para los indios que trabajan allí, para la gente de Bangladesh, para los turistas, es una cantidad considerable. Está penado bajo multa dañar, romper o talar cualquier árbol, porque entienden que viven en un desierto y que el jeque Zayed, que ya murió, tuvo un gran esfuerzo, incluso monetario, ¿no?, para poder frenar el desierto, y que no cualquiera va a ir allí pues a dañar un árbol o a arrancarle una rama o a talarlo como hacemos aquí, ¿no?, que parece que contratan a la gente menos apta de Córdoba para talar o para podar los árboles de las calles. Bueno, pues obviamente no tiene punto de comparación. Y ven ustedes ese cartel que está en árabe, pero bueno, está en un árbol cualquiera, en una parada de autobús, además un árbol que para nosotros tampoco es especialmente llamativo, ¿no? Es el árbol nacional de Emiratos Árabes, el Sidr, pero tiene un cartel que dice, y además lo dice en árabe, o sea, está destinado a la gente de allí. Dice que, bueno, está penado bajo multa y que si alguien daña, o si alguien corta, o si alguien destruye ese árbol, tiene una multa de 10.000 dirham de los Emiratos Árabes, que se resumiría aproximadamente en 2.300 euros. Y que si yo me acerco y hago un graffiti, o si yo me acerco y le rompo una rama, o si a un mandado del ayuntamiento se le ocurre cortarlo porque le apetece a él o porque va a pasar una tubería por allí, tiene una multa de 2.300 euros. Y también contrastar esa imagen, ¿no?, moderna, lujosa, con el lado también conservador, obviamente, que tienen todos los países árabes, y como todos los demás. Estos carteles en las calles de Abu Dhabi, rodeados de rascacielos de 20, 30, de 50 plantas, dicen lo siguiente: la familia es nuestra conquista. El siguiente dice: todo niño nuevo en la familia es una nueva esperanza para la patria. Es decir, estamos en un mundo que sí, que se vende muy bien a Occidente, ¿no?, lleno de turismo, con mucha apertura, depende de las zonas, pero con mucha apertura, pero que aún así su valor patrio y su valor de familia y su valor religioso no merman en absoluto por esto. Y uno ve estos carteles por la calle con la mayor naturalidad del mundo, como decíamos, rodeados de edificios de 50 pisos y rodeados de influencers, ¿no?, podemos decir, que van con una vestimenta completamente occidental. Aquí todo el mundo tiene cabida, en Abu Dhabi, por ejemplo, o en Dubái.